Dios le bendiga, hermanos, amigos, toda persona que me escucha por este canal. Hoy estaremos contestando la pregunta que me hizo Manuel acerca de cuál sería la condición de las personas, los aborígenes que no conocieron de Cristo y que no tienen la Biblia. Y la Biblia nos presenta a nosotros a un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando hablamos de Dios, nuestro Padre, o el Espíritu Santo, podemos conciliar entre la mayoría de las iglesias, la mayoría del mundo, acerca de un creador. El concepto mismo de creador es el mismo, aunque no sea el mismo Dios, pero el mismo concepto es igual. Pero cuando hablamos de Cristo hay un problema, porque Jesús mismo dijo que Él era la piedra de tropiezo. Así que cuando Dios se introduce al mundo, en Génesis 1, nos dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Yo, Dios, Él no hace una presentación, Él no le interesa hacer una presentación. Como si yo llegara aquí: yo soy Marcelo Pinilla, pastor de La Pitalosa, es funcionario de la ACP, vivo en Panamá y ahora estoy viviendo en La Pitalosa. Yo me introduzco, pero Dios no se introduce, porque Él sabe bien que el hombre conoce de Dios. Él no se introduce. Y uno de los textos que más me gusta es Romanos capítulo 1, verso 19 en adelante. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. En lo que está diciendo el texto aquí, que todo lo que se conoce de Dios es evidente dentro de ellos. Cuando hablamos de dentro de ellos, hablamos de la conciencia. Dios se lo puso. ¿Y cómo Dios sabe eso? Porque Él mismo se lo puso. Él le puso una memoria: hey, yo existo, yo soy el creador. Así que el hombre de la jungla, que no conoce la palabra, el hombre de los desiertos del mundo, que no tienen lenguaje, que no tienen la Biblia, que no conocen a Jesús, no tienen excusa. La palabra dice que Dios le puso un beat: hey, yo soy el creador. Nada más que el concepto se lo puso en su corazón. Dice el 20: porque desde la creación del mundo sus atributos invencibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de los creados, de manera que no tienen excusa. Aquí Dios está hablando que sus atributos, como su omnipotencia, su existencia eterna, su poder, su omnipresencia, dice Dios que el hombre lo conoce, y que lo conoce bien, y que lo conoce desde la eternidad. Así que el hombre no tiene excusa, porque dice la Biblia: porque se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, el 21. Así que Dios aquí está diciendo que, hey, oiga, yo existo, y si no, miren lo que está pasando, pueden conocerlo por medio de los creados, de manera que no tienen excusa. Es más, un ejemplo claro es cuando yo voy y veo en la iglesia una luz. Yo no veo el faro que está prendiendo, el bombillo que está prendiendo la luz, pero sé por la claridad que hay un bombillo, por la luz que hay. Aquí Dios está diciendo que por lo que tú ves, la perfección del mundo,
el sabor de una fruta sabrosa. Hey, yo existo. Pero en vez de adorar a Dios, mucha gente, adoraron a la creación en vez de adorar al Creador. Profesando, dice la Biblia, ser sabios, se volvieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, ave, de cuadrúpedos y de reptiles y de todo el sol, el mar, los huracanes, los terremotos, hicieron un Dios de ellos porque no podían, se hicieron necios en su razonamiento. La Biblia dice en Romanos capítulo 2, verso 15, que Dios ha puesto en nuestra conciencia, dice, la existencia de Él. Dice, ya que muestra, es el texto, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y su pensamiento acusándolo, unas veces y otras veces defendiéndolo. Cuando usted asesina a un niño, a una mujer, no importa que usted viva en Rusia, en China, en Panamá, usted sabe, aunque no conozca a Cristo, usted sabe que hizo mal. Pero cuando usted le da comida a un anciano, le da ropa, y a una persona que está hambrienta, o le da un bote, su conciencia le dice, hice bien. Es Dios el que lo puso en su corazón. Y seremos juzgados conforme a la ley, dice la Biblia, conforme, como dice el texto 16, el día en que según el Evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús, que será el juez. Seremos juzgados conforme a la reacción del corazón. Sí, ya nosotros conocemos a Cristo, pero esta gente serán juzgados conforme a la reacción que tuvieron, que adoraron al Creador, ellos serán salvos. Hay 3 argumentos, hay mucho más, pero voy a hablar de 3 argumentos importantes que revelan la existencia de Dios. El argumento cosmológico, cosmos significa mundo, fue introducido por Tomás de Aquino en el siglo XII, poco después de 1200 después de Cristo. Aquino no tenía microscopio, telescopio, no tenía aparato, y él introdujo de manera muy científica que todo lo que tiene un comienzo tiene un creador. Nada sale de la nada. La teoría del Big Bang, dice que el mundo se creó por un rayo de luz, pero la pregunta que se le haría a ellos, ¿y quién creó ese rayo de luz? Nada sale de la nada. Y esta teoría causa y efecto, todo lo que tiene un efecto, hay una causa que lo produjo. Hay otro argumento, el argumento teleológico, teleo, no teo, sino teleo, que significa propósito en griego y significa fin. Todo lo creado, o sea, microorganismos, macroorganismos, todo la materia inerte tiene un propósito de la creación. Ejemplo, la luna, por ejemplo, la luna tiene el propósito de la luna es inclinar la Tierra a 23 grados. Hay un libro escrito por 64 científicos que se llama Universe, God and Biology, Universo, Dios y la Biología, escrito por 64 científicos, 24 de ellos premio Nobel de la ciencia. El vocero de ellos, Henry Magatov, ruso, dice que el mundo, el cosmos tiene un comienzo, y si tiene un comienzo, dice, tiene un creador. Y él explica claramente, aunque no seamos cristianos, pero hay algo perfecto que hizo las cosas bien perfecto, con un propósito,
con una perfección enorme. Por ejemplo, la luna hace que haya olas y las olas recogen la basura del mar y la echan en el mar, la recogen en las orillas cuando hay marea alta, y sería un olor desagradable si no hubiera esas olas, y con esas basuras alimentan a los peces, a la alga y todo animal que hay en el mar. El mar mismo tiene un promedio de 3.2 kilómetros de profundidad. Estos científicos dicen que si el mar tuviera más agua, porque el propósito del agua es recoger el calor de día y tirarlo de noche, porque si no nos congelaríamos. Entonces, si hubiera más agua, nos mataría el dióxido de carbono. Y si hubiera menos agua, el calor, nos moriríamos de frío, el calor sería mínimo. Entonces, tiene un propósito. Por ejemplo, nuestro sistema solar tiene 9 planetas y descubrieron en estos días, años atrás, el 10º. Pero el planeta más grande es Plutón. Sirve como un filtro, recoge todos los meteoritos que vienen, las partículas y la expira, porque la fuerza degradante es muy grande. Asimismo, hay otra cosa que podríamos hablar, pero vamos para adelante. Otro argumento es el argumento moral. Sabemos que lo moral, para un hombre, para un chino, para un ruso, para un panameño, hacer o matar a una persona, en su conciencia le dice: hiciste mal. Pero cuando hacemos el bien, su conciencia, como dice el capítulo 2:15, algunas veces acusándolo y otras veces defendiendo, nos dice: hiciste bien, cuando hacemos el bien. Así que estos 3 argumentos, hay otro argumento antropológico, ontológico y otros argumentos allí, pero vamos a hablar de estos principales. Así que Dios les bendiga. Sepan que hay esperanza para aquellas personas que no conocieron a Cristo. Serán juzgados conforme a la ley que tiene en su corazón. Dios dice que pueden aprender de las cosas conocidas. Por ejemplo, cuando hacemos un estudio del átomo, nosotros habíamos estudiado que el átomo tenía neutrón, protones y electrones. Y los científicos sabían el peso, el número, el peso, la carga que tenía el átomo. Pero ellos comenzaron a estudiar que faltaba algo, y a través de lo conocido descubrieron por fin el neutrón y le calcularon el peso y por medio de lo conocido. Asimismo, el Salmo 19 dice: aunque no se oye la voz, aunque no hay lenguaje, por el mundo se oye la voz. Las plantas hablan, las rocas hablan, la perfección de este mundo está hablando. Dios existe y tenemos que adorar a ese creador. Nosotros tenemos ya la Biblia, sabemos que Jesucristo es el creador, por él fueron hechas todas las cosas y para él. Él es la luz del mundo, es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por él. Jesucristo es el único que salva, y Dios nos rescató siendo pecador cuando él murió y dio la vida en la cruz del Calvario. Y fue maldito tomando la cruz, tomando el pecado. Y cuando Dios miró a Jesucristo, vio una mancha oscura porque él llevó nuestro pecado. La esperanza de nosotros no está ya en el Creador, porque ya conocemos a Cristo, está en Jesucristo. Nosotros aceptamos a ese Jesucristo. Gracias a Dios, aunque somos pecadores, él nos perdonó. Gracias a Dios. Dios lo bendiga, hermano.